¿Será cierto eso de que hay diferencias entre el cerebro masculino y femenino? Bueno, tengamos en cuenta que si hay unas diferencias que son tendencias generales no absolutas, ya que hay que tener en cuenta que hay una enorme variabilidad individual que tiene que ver con la genética, el ambiente, la experiencia personal, para que no caigamos pues como en estereotipos ni en decir pues que todos los hombres son de una manera y todas las mujeres de otra, pero bueno, realmente sí, anatómicamente, biológicamente y funcionalmente los cerebros femeninos y masculinos sí tienen unas diferencias. La primera que todos sabemos es el tamaño. El tamaño del cerebro del hombre es un 10% más grande que el cerebro de la mujer. Y esto pues no tiene que ver nada con las capacidades cognitivas o intelectuales, sino que está en relación a la masa corporal. Generalmente los hombres tienen una masa corporal mayor, mayor estatura, huesos más grandes, entonces en armonía con que tienen un mayor tamaño, por eso el volumen cerebral pues también va en esa misma armonía un poco más grande. Otra diferencia que se puede encontrar es en el córtex cerebral. La corteza cerebral es como la parte más evolucionada del cerebro, que en la mujer suele ser un poco más grueso, lo cual entonces se va a relacionar con las habilidades de la capacidad de multitarea, de procesamiento emocional y de empatía. Bueno, teniendo en cuenta, hago aquí el paréntesis, que la multitarea no es que sea pues algo que debamos estar practicando todo el tiempo, pero sí sabemos que todos hemos dicho que las mujeres tenemos un poco más de habilidad de hacer dos y tres cosas al mismo tiempo y que a los hombres se les dificulta un poco más. Ahí está pues la razón biológica, teniendo en cuenta nuevamente que no vamos a caer en estereotipos. La conexión entre los hemisferios. Entre cada hemisferio hay un puente que se llama el cuerpo calloso, que es ese que conecta un hemisferio con el otro, y en las mujeres tiende a ser más grande y como con muchas más fibras. Esto entonces favorece que ambos hemisferios se comuniquen mucho más. En general se habla que el hemisferio izquierdo es más lógico, el hemisferio derecho es más emocional, también pues a grandes rasgos. Entonces tenemos las mujeres ese puente que permite mucho más fibras y mucho más comunicación de un hemisferio y del otro. La lateralización. En general, el cerebro masculino tiende a estar mucho más lateralizado. ¿Qué significa esto? Que puede especializarse mucho más como en unas solas tareas, como lo que tiene que ver con lo analítico y lo espacial. Eh, que por eso, pues, los hombres tienen a veces más capacidades de ubicarse en un mapa, de cuando están encontrando, buscando una dirección, teniendo en cuenta que también hay chicas que tienen muy buena habilidad pues en esta capacidad de ubicación, pero recordemos que estamos hablando de generalidades. Otra diferencia tiene que ver con el procesamiento del lenguaje. En general, las mujeres tendemos a usar ambos hemisferios para poder procesar el lenguaje, lo cual explica por qué las mujeres tenemos una buena capacidad en la comunicación y la verbalización. Y aquí hago una pausa para hacerte la propaganda de no olvides darle like al video, compartirlo y bueno, me encanta que me estés siguiendo en redes. Sigamos conversando de nuestro tema que nos reúne hoy, sabiendo que siempre estoy trayendo temas de bienestar, de salud mental, información pues que sea útil para todos y que de punticos claves sin que sea nada complicado. La amígdala del cerebro, que es la que queda allá en el lóbulo temporal, que es distinta a la de la garganta, esa de la garganta no tiene nada que ver, esta del cerebro, que es la que se asocia con la respuesta al estrés y como la respuesta agresiva, en general es mucho más activa su respuesta en los hombres frente a los estímulos amenazantes. En las mujeres, esa amígdala está más conectada como a la memoria emocional. Entonces también ahí podemos sacar conclusiones de esas diferencias, como el hombre puede reaccionar a veces más agresivamente y como la mujer recuerda, tiene esa capacidad de recordar tantas cosas y a veces tantos detalles que los hombres siempre dicen, pero tú sí te acuerdas de bobadas, ¿no? Que uno se acuerda tal día en el restaurante, cómo era de los cuadros que hay en el restaurante, qué canción estaba sonando uno, qué ropa tenía, qué plato comió. Bueno, tiene esa capacidad de conectar las emociones. ¿Y por qué se acuerda uno de ese restaurante? Porque estaba contento, porque estaba celebrando el cumpleaños. No es por el restaurante en sí, sino por la conexión emocional que tiene esa situación.
¿Qué pasa con el estrés y las emociones? En general, las mujeres estamos presentando una mayor actividad en la zona que se llama ínsula, lo cual favorece que haya una percepción mucho más detallada de las emociones y de las sensaciones físicas. Otra diferencia importante está alrededor del procesamiento de la recompensa. El hombre tiene una mayor activación en el sistema dopaminérgico, que es el que tiene que ver con el placer, con el tema de querer repetir algo hasta que se vuelva un fenómeno que es posiblemente adictivo, precisamente por esa necesidad de la recompensa y ese sistema dopaminérgico que es mucho más activo en el hombre, que también lleva a más competitividad también, si lo asociamos un poco a lo que hablábamos también de la amígdala y lo agresivo, y vamos viendo cómo se van dando ciertos perfiles. El hipocampo, que es también una zona del lóbulo temporal del cerebro que tiene que ver con la memoria. En la mujer tiende a tener un mayor tamaño, lo que va a influir entonces una mayor capacidad de la memoria a largo plazo y de tener también lo que hablábamos de la amígdala, más detalles emocionales de las experiencias. Por eso las mujeres nos acordamos de tantas cosas y también en las discusiones traemos cosas de pronto de que la otra parte de la pareja ni se acuerda que pasaron hace 1000 años y nosotras tenemos todo el historial de todas las cosas que han pasado y sacamos todo el memorial de agravios. La sensibilidad al dolor también es diferente cómo la procesamos. Las mujeres tendemos a procesar el dolor de una manera más emocional y esto tiene que ver con las conexiones entre la ínsula y la corteza prefrontal. Los hombres procesan el dolor de una manera mucho más física, más eh, como llevada al órgano o al sitio específico del malestar y no con toda la parte emocional que le tenemos pues frente al dolor las mujeres. El tema de la empatía y la conexión social. Las mujeres tenemos mayor actividad en las áreas que tienen que ver con la empatía y la lectura de las emociones en los demás, como es esa zona de la corteza prefrontal ventromedial. Las habilidades espaciales, bueno, los hombres definitivamente tienden a tener una ventaja en las tareas de que tienen que ver con la rotación, con la ubicación, con la navegación espacial, debido a que tienen una buena activación en toda la parte del hipocampo derecho y en toda la parte del parietal, que tiene que ver con esa capacidad de ubicación. ¿Qué pasa con las hormonas y el cerebro? En los hombres la testosterona, en las mujeres el estrógeno y la progesterona moldean patrones de comportamiento y de conexiones cerebrales, especialmente en las respuestas al estrés y a las emociones. Entonces, estas hormonas también van a influir en cómo nos comportamos. Con los químicos del cerebro, en general las mujeres tenemos una mayor tendencia a niveles de serotonina, lo que hace que también tengamos menos tendencia a la parte impulsiva, pero cuando se nos bajan esos niveles, también somos más susceptibles a la depresión. Las mujeres también tenemos esta capacidad de mayor atención al detalle, de procesar más el detalle fino, de prestar más atención a los cambios sutiles en el entorno debido pues a las diferencias que tenemos en el procesamiento sensorial. En la parte de la conexión emocional, pues también se da mucho más fácil en la mujer, pues por la capacidad de empatía, de leer más las emociones, de entender más como las señales faciales en el otro. Porque los hombres tienden a estar más enfocados como en lo práctico, en las soluciones inmediatas, en los logros y menos en los detalles finos. En la respuesta al estrés, las mujeres tenemos una mayor activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, lo que hace que la respuesta tienda a ser más intensa, más prolongada, más emocional, mientras que los hombres responden un poco más rápido, pero con una duración más corta y su intensidad es mucho menor. A nivel de la plasticidad cerebral, las mujeres tenemos una mayor plasticidad en las áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la adaptación emocional, seguramente también debido a toda la parte de los ciclos hormonales. Recordemos pues que todo esto que estamos hablando es algo muy general, insisto en que no estamos haciendo pues ningún tipo de estereotipo. Miremos todas estas diferencias, cómo se pueden ver en lo cotidiano y clínico. Con respecto al tamaño del cerebro, ya sabemos entonces que no implica ninguna diferencia a nivel de la inteligencia.
que simplemente son diferentes tamaños. Con respecto a que el cuerpo calloso es más grande y que tiene más capacidad de conectar los hemisferios, esto se va a asociar entonces con mayor capacidad de aspectos lógicos y emocionales con mayor rapidez. Y también pues se va a asociar con mayor posibilidad de la multitarea y con el manejo de las emociones complejas. El tema de la amígdala, eh, ya hemos hablado entonces que en los hombres tiende a estimular, a responder frente al peligro con más tendencia hacia la agresividad y que en la mujer se conecta más con el hipocampo para hacer entonces más la memoria conectada, la memoria con las emociones. Lo cual entonces clínicamente explica por qué los hombres tienden a tener respuestas más impulsivas y las mujeres recordamos mucho más los contextos emocionales y también eso es parte de lo que hace que haya más vulnerabilidad hacia trastornos, por ejemplo, como el estrés postraumático. A nivel del hipocampo, hemos dicho entonces que el hipocampo en la mujer tiende a ser más grande, entonces esto da esa memoria más detallada, mucho más incluso de los eventos emocionales. Entonces esto a nivel clínico se puede ver como las tareas que tienen que ver con organización, empatía, pues tienen más habilidad para que se desarrolle en la mujer, pero también esto se va a asociar a más facilidad a rumiar y a traer los pensamientos de manera repetitiva, lo cual facilita la posibilidad de que se presente depresión o ansiedad. A nivel hormonal, el estrógeno y la progesterona en la mujer modulan entonces la serotonina y la dopamina, lo cual entonces tiene que ver también con esos cambios emocionales cíclicos. Y en el hombre, la testosterona se va a asociar mucho más con la agresión y la competitividad. A nivel de plasticidad cerebral, entonces decíamos que la mujer tiene una mayor plasticidad en las áreas que tienen que ver con la adaptación emocional, que tiene que ver con la influencia hormonal y neurobiológica. Y esto entonces va a ser relevante en la recuperación de eventos como un trauma emocional o en la adaptación a roles sociales que implican mucho cambio. ¿Qué pasa con la respuesta al estrés de lucha, huida versus tendencia y como a estar más cercano y más amistoso? Los hombres activan mucho más el sistema simpático, favoreciendo entonces la respuesta de lucha y huida. Las mujeres, gracias a la oxitocina, tendemos a buscar más las conexiones sociales como un mecanismo de manejo frente al estrés. Clínicamente, se ve como en la terapia los hombres buscan más terapia que vaya directo al manejo de estrés, mientras que a veces la mujer puede buscar más el vínculo en la relación, incluso a veces enfoques grupales, y también cómo poder luego estar bien para poder también apoyar a otras personas. A nivel de los químicos, serotonina y dopamina, decíamos que la mujer tiene entonces niveles más altos de serotonina, lo que hace que se sea menos impulsiva, y los hombres más dopamina con mayor búsqueda de recompensa. Según esto, entonces también estaríamos pensando en qué tipo de medicamentos usaríamos, dependiendo de los síntomas que se esté teniendo, de irritabilidad, de impulsividad, de ansiedad, em, de depresión, teniendo en cuenta también un poco el tema del género. En general, frente a las habilidades espaciales y el lenguaje, los hombres tienden entonces a tener esa activación en las regiones parietales posteriores para las tareas que tienen que ver con ubicación, con rotación mental, y la mujer mucho más la activación a nivel de la corteza prefrontal izquierda, que tiene que ver con lo lingüístico. Entonces aquí también se ven las diferencias como en las habilidades y capacidades académicas y laborales, dependiendo pues de cómo va haciendo cada persona en esa ultra especialización cerebral. Recordemos que cada uno es diferente, que esto es general. La percepción del dolor, entonces las mujeres tendemos a percibir el dolor con emociones mucho más intensas por el estímulo a nivel de la ínsula y de la corteza prefrontal. Y todo esto hace entonces que las mujeres también lo podamos verbalizar mucho más la experiencia que tiene que ver con el dolor. Mientras que los hombres a veces les cuesta hasta identificarlo, entenderlo, incluso lo minimizan y se demoran mucho más en consultar por cualquier tipo de dolor. Frente a la empatía y reconocimiento social,
Las mujeres entonces, por tener mayor activación a nivel de la corteza cingulada anterior, hay mayor capacidad de empatía y lectura de emociones, lo cual es bueno el tema de la empatía, pero también se asocia a que haya más facilidad de agotamiento emocional por tener como más activada esta capacidad. ¿Qué pasa con el envejecimiento cerebral? Las mujeres, la memoria verbal va teniendo un declive en la menopausia, mucho más marcada, pues, esta etapa que en los hombres por la caída que tenemos las mujeres del estrógeno. Entonces, la menopausia en la mujer se asocia mucho con los cambios a nivel de la memoria verbal. En esa misma edad en los hombres no se nota, pues, que haya tanta especificidad en esa falla de lo verbal, sino que también empiezan a hacer cambios, pero mucho más globales a nivel de la memoria. Con respecto al tema del sueño, las mujeres tenemos más tendencia a la propensión al insomnio, probablemente por toda la forma en que se regula el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y por el mismo impacto de las hormonas. Con respecto a la resiliencia, en general las mujeres tenemos mayor activación de áreas prefrontales que tienen que ver con esa regulación emocional. Entonces, pues todo esto puede ayudar a procesar el estrés, sin embargo, también en algunas ocasiones puede llevar a mayor cansancio o a mayor posibilidad de somatización. Así a grandes rasgos vamos mirando, bueno, esas diferencias. Hay una diferencia grandotota que aparece en muchos videos que se me hace muy práctica y es pues también como el cerebro del hombre es muy práctico, como, que es como meter todo en un solo baulito y el cerebro de la mujer es un armariecito lleno de 20.000 cajoncitos y cada cajoncito tiene un rótulo para cada cosa. Todo muy bien puestecito, pero un poco más complejo, un poco más detallado. El hombre práctico, todas las herramientas en el cajón, en un solo baúl. Las mujeres, cada tuerquita, cada tornillito, cada cosita en un cajoncito especial. Y creo que este es el resumen más grande que podemos hacer de estas diferencias de cómo funciona nuestro cerebro. Lo más importante es que todos tenemos esta posibilidad, este cerebro con esa capacidad de plasticidad, de aprendizaje, este cerebro que nos permite funcionar de tantas maneras, ser, existir, comunicarnos, producir, aprender. Más allá de que tengamos algunas diferencias, lo clave es que el cerebro es un órgano maravilloso con una capacidad de funcionamiento increíble e incluso de repararse en muchos sentidos después de los daños y demás. Así que más bien prevengamos que no vayamos a tener daños, sigamos cuidando nuestra salud mental y cerebral y nuestra vida en general. Muchas gracias por estar conmigo en estos videos. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal y te recuerdo darle like. Un abracito y un lindo día.